Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Ya el profe que el miércoles arrancó con la otra guía de continuidad, ¿sí? Pero podemos resolver dudas de, como les hemos dicho, de donde estén. Por ahí, si están de la guía 2, también podemos resolver este ejercicio de la guía 2 para cerrar, o de la guía 1 o de la guía 3, ¿sí? Bueno, estoy abierto a las consultas. Profe, yo tenía una consulta del punto 2 de la guía 3. 2 de la guía 3. Bien. Sí, yo también. Perfecto. Entonces vamos a ver, voy a compartir pantalla, ¿sí? Y vamos a ir viendo de qué se trata, ¿sí? Bien, a ver. Entonces, guía 3, acá. El ejercicio 2. Este ejercicio, el 2, Sí. ¿qué pasó? Bueno, yo llegué al resultado, digamos, a que me dé el límite 4, por ejemplo, en el A, pero Sí. quería preguntar si yo lo que hice fue elegir una sucesión que tienda a igual a 2, pero tengo que reemplazar por 2 en forma genérica, ¿sería? ¿O está bien elegir una sucesión? No, hay que hacer una sucesión general y usar las propiedades de sucesiones. Ah, bien. ¿Sí? Sí. Entonces, en este caso, acá les conviene hacer ambas dos, ¿sí? Practicar ambas dos. ¿Sí? Tanto esta como esta. ¿Sí? Es para practicar. Son 3, o sea, van a ser 6 en realidad. Pero vamos a hacer la primera como ejemplo. Bien. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos el límite cuando X tiende a 2 de, y acá estaba entre paréntesis, y era 3X menos 2. Entonces, aquí está. 3X menos 2, y esto es igual a 4. ¿Sí? Entonces, para probarla con sucesiones, lo que tenemos que decir es, sea, un segundo que tengo, viene Laura. Ahí está. Bien, para probar por sucesiones tengo que ver tengo que definir una sucesión cualquiera, xn, ¿sí? Una sucesión cualquiera tal que xn tienda, tienda a 2, ¿sí? Esta es otra forma de abreviada de decir, ¿sí? Buenas noches a todos. Hola, Laura. Perdón, no me podía No, conectar, me agarró como un ataque de locura, así que acá estoy, perdón. tranquila. Estamos en víspera del 1 de mayo, ¿no? Hay que estar Ay, tenés tranquilo. razón, pero la previa del 1 de mayo. Bien, me estaban preguntando sobre el ejercicio 2 de la ¿De la guía guía. 3? Ok, Exacto, ¿sí? muy bien. Bien, Me pongo al entonces, día. esto es una forma abreviada de decir que la solución xn tiende a 2 cuando el n tiende a infinito, ¿sí? Es otra forma de poner
que el límite cuando el xn, cuando el n tiende a infinito, es igual a 2, ¿sí? Entonces tenemos esta cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el enunciado? Nos dice que pasa esto siempre y cuando cualquier sucesión que tienda a ese A, entonces tiene que pasar esto otro. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que pasa acá. Y entonces tenemos que hacer, vamos a ver qué es lo que nos da, ¿sí? En este caso, el límite cuando el n tiende a infinito, ¿sí? De f de x n. Esto es igual al límite cuando n tiende a infinito, ¿sí? Y acá vamos a reemplazar f de xn, es reemplazar el x por el xn, ¿sí? Entonces acá nos quedaría 3xn menos 2, ¿sí? Y acá tendríamos que usar las propiedades del límite de sucesiones para ver qué pasa esto, ¿sí? Por propiedad del límite de sucesión, yo tengo que la suma de suma o resta de dos sucesiones, ¿sí? Es el límite de la sucesión, ¿sí? Entonces acá yo podría poner esto, ¿sí? Menos el límite, ¿sí? Cuando n tiende a infinito, de 2, ¿sí? Que esta, como es una sucesión constante, sabemos que es 2. Y esto, ¿sí? Lo puedo escribir, el 3 puede salir para afuera, ¿sí? Porque una constante, el límite de una constante por la sucesión es igual a la constante por el límite de la sucesión, ¿sí? Entonces, de acá tendríamos, vamos a copiar todo, y entonces vamos a hacerlo abajo, es igual, entonces acá abajo, y el 3 sale para afuera, ¿sí? Entonces acá me quedaría 3. Y entonces, ahora yo sé cuánto vale el límite de esto, ¿sí? Que es lo que tengo por hipótesis, que vale 2, ¿sí? Entonces, esto me quedaría 3 por 2 menos 2, ¿sí? Que esto es igual, entonces, a 4, que es lo que quería demostrar, ¿sí? Acá podríamos poner en este igual, ¿sí? Podríamos poner acá abajo por hipótesis, ¿sí? Esta es una de las formas, ¿sí? La otra de las formas que nos pide es por el epsilon delta, ¿sí? Que es muy parecida a lo que hacíamos con sucesiones, pero acá lo que vamos a querer es buscar que el delta esté en función del epsilon, ¿sí? Antes encontramos el n en función del epsilon, bueno, ahora vamos a encontrar el delta en función del epsilon. Y como le decía, ¿sí? Para este ejercicio, ¿sí? Si bien les dice hagan uno o el otro, traten de hacer los dos para practicar, ¿sí? Para entrar en cancha, total son 3 nomás, ¿sí? Ahora vamos a hacer el A solamente, y para ustedes les va a quedar como ejercicio el B y el C, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a ver cómo podríamos... ¿Alguien me ha hablado? Bien, entonces vamos a ver cómo podríamos hacer esto por la otra forma, ¿sí? Entonces, acá vamos a poner
Vamos a ponerlo así, primer forma. Y que quede así. Y abajo vamos a poner la segunda forma. Segunda forma, ¿sí? Tendríamos que probar, ¿sí? Que para todo, para todo epsilon mayor que 0, ¿sí? Existe un delta mayor que 0 también, ¿sí? Tal que acá, si el valor absoluto de x menos 2 es menor que ese delta, entonces, ¿sí? El valor absoluto de fx menos 4 tiene que ser menor que el epsilon, ¿sí? Profe, entonces tendremos que hacer primero la primera forma para después poner el 4 en la segunda. ¿Cómo? Que primero tendríamos que hacer la primera forma para hacer la segunda, porque si no, No, le sacas el 4. O sea, lo reemplazás directamente. El 4 lo tenés ya en el ejercicio en sí en el mismo, tenés que enunciado, demostrar eso. Ah, claro, ahí está. porque Sí, nos dice que es igual a 4, ¿sí? no me acordaba, gracias. ¿Sí? Porque nos dice que es igual a 4. Entonces, tendríamos que, partiendo de acá, tendríamos que llegar acá, ¿sí? Pero partiendo de acá, nosotros tenemos un epsilon dado y tenemos que encontrar el delta para que pase esta implicación y sea verdadera, ¿sí? Ese delta va a estar en función del epsilon, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a trabajar? De vuelta, lo vamos a trabajar con esto que tenemos acá, ¿sí? Trabajando un poco esto. Entonces, de vuelta, como hacíamos con sucesiones, sea epsilon, ¿sí? Arbitrario, pero fijo, o sea, un epsilon cualquiera, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es esto, ¿sí? Y vamos a ver cómo podemos trabajar esto para obtener algo como esto y poder decir cuál va a ser mi delta que yo voy a tomar, ¿sí? Entonces, ¿esto a qué es igual? Bueno, f de x era 3x menos 2, ¿sí? Entonces, de acá tenemos que esto es igual a 3x menos 2, ¿sí? ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Bien. Y entonces, de acá, tendríamos que llegar a algo como x, ¿sí? Menos 2, ¿sí? Tendremos que tratar de acotar esto y que nos quede x menos 2, ¿sí? El valor absoluto de x menos 2. ¿Sí? Bien. Entonces, esperen que me llamó alguien. Entró alguien. Ahí está. Ahí está. Y volvemos acá. Entonces, habría que trabajarlo algo de esta forma, ¿sí? Para que me quede x menos 2, ¿sí?
Y acá hay que usar todas las propiedades que nosotros vimos también de valor absoluto, ¿sí? Entonces, ¿acá qué se le ocurre hacer? A ver, si tienen una idea. Una pregunta, profe, ¿el 4 no Sí. se pone? Sí, perdón, no dije, me olvidé del 4, sí. -4, sí, por si no, no me iba a dar. Es cierto, muchas gracias. ¿Sí? Entonces esto, ¿a qué es igual a? -6, ¿no es cierto? Perdón, ¿no sería igual más 4? Porque o sea, la fórmula sería menos menos 4. Entonces, menos por menos No, no no, no, sería más. porque es -L la fórmula. Mirá, ustedes lo tienen ahí, ¿sí? Ah, Pero perdón, acá, claro. Perdón, -L, me ¿sí? olvidé que el resultado del límite era 4. Era Perdón, 4, tenés razón. Sí, ¿sí? bien. Bien, entonces vamos a escribirlo esto de una forma un poquito más acotada, que esto es el valor absoluto de 3x menos 6, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. Bien, entonces déjenme ver que se me sumó alguien más. Ahí está. Muy bien, y entonces acá, ¿qué se le ocurre hacer para que me aparezca el valor absoluto de x menos 2? ¿Podríamos sacar factor común? Claro, podríamos sacar factor común adentro Claro, del valor absoluto, ¿sí? Y entonces acá me quedaría el valor absoluto y acá saco factor común 3, ¿sí? Y entonces me quedaría x menos 2, ¿sí? ¿Está bien? sí. Sí, profe. Bien, y ahora, ¿qué puedo hacer? Y podríamos distribuir el módulo, porque es una multiplicación. Entonces Eh, quedaría el módulo de 3 por el módulo de x menos 2. claro, que el módulo de 3 es 3, Claro, sí, tal cual. ¿sí? Y entonces acá me quedaría por el módulo de x menos 2. Ah, perfecto, ¿sí? Logramos que me apareciera el módulo de x menos 2, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Sí, Y ahora entonces ponemos que ahora sí le ponemos que esto tiene que ser menor que el épsilon, ¿sí? Y entonces de acá, ¿sí? Porque tenemos que llegar a eso, ¿sí? Que todo eso que esto tiene que ser menor que épsilon. En algún momento tengo que poner el épsilon, ¿sí? Entonces de acá, yo puedo despejar el valor absoluto de x menos 2, ¿sí? Si yo despejo el valor absoluto de x menos 2, me queda que el valor absoluto de x menos 2 tiene que ser menor que épsilon sobre 3, ¿sí? sí, sí, sí. Entonces, despejando, ¿sí? El valor absoluto de x menos 2, obtenemos que para que esto pase, ¿sí? Para que todo esto pase, ¿sí? El valor absoluto de x menos 2 tiene que ser menor, ¿sí? No menor, menor estricto que épsilon sobre 3, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, para que todo esto pase, el valor absoluto tiene que, porque acá, ¿cómo llego de acá a acá? ¿Sí? Acá yo supuse que esto tiene que ser menor, ¿sí? Bueno, pero ¿en qué condiciones es menor que épsilon? Bueno, cuando el valor absoluto de x menos 2 es menor o igual que esto, es menor que esto, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, Bien. Entonces, digo, bueno, luego
sea delta igual a epsilon sobre 3. ¿Sí? Entonces, ahí definí mi delta. ¿Sí? Entonces, yo puedo plantear esto, ¿sí? Volviendo de vuelta como hicimos con las sucesiones, ¿sí? Entonces, planteo esto, todo esto de vuelta. Esto es más fácil, ¿sí? Que la sucesión. Planteo todo esto de vuelta. Y esto yo sé que por hipótesis es menor que 3 por delta. ¿Sí? Y 3 por y delta, como lo dije acá, dije si delta es igual a esto, entonces acá me quedaría, voy a correr un cachito para que se vea, esto me quedaría 3 y acá me quedaría epsilon sobre 3. ¿Sí? Perdón, ¿por qué 3 por delta? Porque por hipótesis, nosotros definimos cuál era mi delta. ¿Sí? Sí, epsilon Definimos. sobre 3. Entonces, lo que queremos demostrar es esto, en realidad. ¿Sí? Sí, Entonces, partimos de esto, ¿sí? Y queremos llegar a esto. ¿Sí? Entonces, de acá planteamos todo esto, como hicimos acá arriba, sí. y acá decimos, esto por hipótesis es menor que el delta. ¿Sí? Entonces, todo esto, toda esta multiplicación es 3 por menor que 3 por el delta, porque el valor absoluto de x menos 2 es menor que el delta. Claro, pero no entendí por qué el 3 si habíamos definido que delta era epsilon sobre 3. Por eso, bueno, ahora vamos a reemplazar. ¿Sí? Perdón, fíjate, Lara, que Sí. en el pasito anterior, en el miembro anterior, aparece un 3 de sacar factor común. En la línea que recién pegó Aureliano, aparece ese 3 porque sacó ese 3 factor común. Sí, sí. Porque tiene módulo de x menos 2 menor que delta, pero el x menos 2 está con un 3, entonces también lo tiene que multiplicar del otro lado. Ah, está bien. Ahora entendí. ¿Sí? Gracias. Sí. Y esto, bueno, entonces me queda 3 por, como yo había definido cuál era mi delta, entonces acá me queda 3 por epsilon sobre 3, y bueno, los 3 se me cancelan y me queda que esto es menor que el epsilon, que es lo que yo quería demostrar. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a achicar para que se vea un poquito esta parte. Ahí está. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Yo no lo Bien. entendía, pero bueno, ahora ya sí. Bien. Bueno, entonces, ustedes tienen para resolver el B y el C. ¿Sí? Y de vuelta, traten de hacerlo de esas dos formas, ¿sí? Por un lado con la sucesión y por el otro lado con por la definición de epsilon delta. Bien, ¿más dudas? Yo tenía una duda con el 3C, porque no se me ocurre cómo resolverlo. El Sí, 13. yo también. Vamos con el 13. Este que tenemos acá. Sí. Bien. Muy bien. Entonces, el 13, ¿sí? Tenemos x a la quinta menos 1 sobre
x menos 1. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Bien, entonces tenemos que calcular, este es el 3c, vamos a ponerlo, el límite cuando x tiende a 1 de x a la quinta menos 1 sobre x menos 1. Y tenemos que ver cuánto vale, usando propiedades. ¿Sí? Bueno, ¿y acá qué se le ocurrió hacer o no se le ocurrió hacer nada o qué? No, a mí no se me ocurrió hacer nada porque no sabía cómo seguirlo. Bien, bueno, muy bien. Yo lo Sí, que pensé es sí. que lo que tendríamos que hacer es salvar el límite porque Ajá, es cuando x tiende a 1. Y si nos exacto. fijamos en el denominador, nos quedaría 1 menos 1, que es 0, y la división por 0 no existe, no está definida. Pero yo lo que hice fue distribuir el denominador, pero igualmente tampoco me dio. Claro, También exacto. tenía dudas sobre este ejercicio. Perdón, Sí. ¿cómo distribuir el denominador si hay uno solo? No, Ah, ya No, entendí. claro, o sea, Con el en lo numerador. de x arriba. a la Entendí. quinta. Sí. Mala mía. Yo lo que hice fue sacar factor común arriba y abajo y se me fue la X abajo. La X abajo. Pero igual No, queda, igual no queda. claro, porque te quedaría 1 sobre X. Claro, ¿Sí? sí. Bien. No, vamos a fijarnos a algo. ¿Sí? ¿Puede ser buscando las raíces? Exactamente, exactamente. Fijémonos, ¿sí? Que el polinomio de arriba tiene como raíz el 1. Ujú. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de escribir a este polinomio como sacando la raíz esa, ¿sí? O sea, aplicando Ruffini. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan de Ruffini? Sí. Sí. Bien. Bien, entonces de acá vamos a tratar de escribir a Ruffini. Vamos a hacer de 3, a ver si me... una forma de escribirlo así. Entonces, de acá tendríamos un término de x a la quinta, ¿sí? Después a la cuarta 0, a la tercera 0, al cuadrado 0, ¿sí? Y acá tengo que agregarle más columnas. Cuadrado 1, entonces tengo que agregarle 2 columnas. Vamos a agregarle 2 columnas. Entonces, 0, y por último el término independiente, que es 1. ¿Sí? Y acá poníamos Menos uno. menos 1, sí. Y acá algunos ponen el valor, o otros ponen menos el valor, ¿sí? No sé cómo lo vieron ustedes. Acá, ¿qué ponen? ¿1 o menos 1? Yo pondría 1. 1, Yo bueno, también, 1. 1, perfecto. ¿Sí? Entonces, acá ¿cómo hacíamos? Bajábamos el 1, ¿sí? Entonces hacíamos el 1 por el 1, lo multiplicábamos y lo poníamos acá, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacíamos? ¿Restábamos o sumaba? Sumaba. Sumaba. Sumaba, claro. Entonces acá me queda 1, entonces acá 1 por 1, ¿sí? Me queda 1 y sumamos, me queda 1 y de vuelta acá 1 por 1, tac, 1, 1, voy, acá 1 y acá también 1,
1 y acá 1 y acá me daba 0, ¿sí? Restó 0. Entonces, lo que me está indicando, ¿sí? Que esto que tengo acá, ¿sí? Vamos a volver a escribirlo todo. Ahí. Esto que tenemos acá, esto es igual al límite cuando el x tiende al 1, y acá vamos a poner, era x menos 1, ¿sí? Y acá nos quedaba x a la cuarta, ¿sí? Siempre un grado menos, x a la cuarta, ¿sí? Más x a la tercera, ¿sí? Más x al cuadrado, más x, ¿sí? Más 1. Y esto, entonces teníamos x y x menos 1, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Y acá, ahora sí, todo esto se me cancela con todo esto. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué me queda? Me queda esto, el límite, cuando x tiende a 1 de esto 5. otro que tengo, no, esto. ¿Sí? Y ahora se me salvó la indeterminación, ¿sí? Porque acá, bueno, acá reemplazo el x y esto me da 5. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, la idea de muchos de estos ejercicios, ¿sí? Cuando tengan cocientes, es buscar las raíces comunes que tengan. ¿Sí? En este caso, en este otro, ¿sí? O en este otro, por ahí, fíjense que acá puedo hacer diferencia de cuadrados. Entonces me quedaría x menos 7, x más 7. Entonces habría que sacar el x menos 7, ¿sí? De alguna forma. Profe, el D sería de la misma forma entonces, porque yo también estaba en duda con ese. El D sí, es muy parecido, ¿sí? Es muy parecido. ¿Por qué? También, justamente porque el 2, ¿sí? Es raíz de esto, entonces tenemos que calcular, calcular Ruffini Claro. del denominador, y acá factorizar esto por la resolvente o Bhaskara, no sé cómo lo llaman, algunos lo llaman resolvente, otros lo llaman Bhaskara, ¿sí? Claro, en No sé. definitiva es factorizar los polinomios, porque cuando lo Exacto. convierten en producto de factores, ahí es cuando se puede cancelar, como hizo recién Aureliano en el ejercicio, que es aplicar casos de factoreo. Lamentablemente para algunos es aplicar casos de Gracias. factoreo. Yo también quería preguntar sobre los ejercicios que son como el E, que tienen raíz, porque no sé cómo despejar la raíz de ahí. Bien. Bien. Sí, yo también. Bueno, vamos a ver cómo podemos hacer. Entonces acá es 2 menos raíz cuadrada de x menos 3 sobre x cuadrado menos 49. Entonces, acá este es el 3c. Y tenemos el límite cuando el x tiende a 7 de 2 menos
raíz cuadrada de 3 menos x, o al revés, no me acuerdo. X menos Era al 3. revés. Sí. X menos 3. Entonces, x menos 3. Y acá es x al cuadrado menos, el menos está más abajo, menos 49. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces vamos a ver, cuando reemplazo con el 7, esto se me hace 0. Y acá cuando reemplazo con el 7, ¿sí? A ver, me queda 7 menos 3, 4. Y raíz cuadrada de 4 es 2, y 2 me queda 0 sobre 0. ¿Sí? Bien, entonces vamos a trabajar un poquito tratando de sacar alguna de las indeterminadas, ¿sí? Fijémonos, ¿sí? Que acá podríamos usar el caso de factorio 2, que es la diferencia de cuadrados, ¿sí? Entonces me quedaría abajo, me quedaría el límite cuando x tiende a 7, y acá 2 menos raíz cuadrada de x menos 3, y abajo lo podría poner como x menos 7, ¿sí? Y x más 7. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Y en este caso, ¿sí? Fijémonos que el que me molesta es no este. Este no me molesta, porque acá me quedaría 7 más 7, entonces eso no es un número distinto de 0. En este caso sí, me queda 7 menos 7, que me da 0. ¿Sí? Entonces esto habría que tratar de sacarlo. ¿Sí? Y bueno, pero acá también tenemos como, podríamos mirarlo como que esto es es como una parte de diferencia del cuadrado, ¿sí? ¿Qué es lo que me faltaría acá? Para que esto sea diferencia del cuadrado. O sea, ¿qué me faltaría para que multiplicado por algo sea una diferencia de cuadrado? Eso por 2 más raíz de x menos 3. Exacto. Entonces, pero acá vamos a usar la propiedad esta, que todo esto es lo mismo, ¿sí? Si quieren, para hacerlo más claro, todo esto es lo mismo que hacer esto por 1, y todo esto es el 1, lo puedo escribir como la diferencia de cuadrados, como decía, la diferencia de cuadrados, pero con positivo. Entonces acá, x menos 3, 2 más x menos 3. ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces, ahora sí, arriba, ¿sí? Nos quedaría la diferencia. Vamos a tratar de escribir la diferencia de cuadrados. Entonces, arriba nos queda, vamos a escribir esto. Y entonces, arriba nos quedaría, voy a sacar esto. Acá vamos a poner, vamos a ponerlo así. Acá me quedaría, esto se me va a la raíz, ¿sí? Esto se me va a la raíz, y el 2 me queda al cuadrado, que es 4. ¿Sí? ¿Está bien? Y acá me faltó 2 más. 2, claro, más raíz cuadrada de x menos 3. ¿Está bien?
Sí. ¿Sí? Y acá, discúlpenme, esto está entre paréntesis. También me faltó, ¿sí? Porque todo eso, menos todo eso, ¿sí? Bien. Y entonces, esto, vamos a escribirlo de vuelta. Y esto me quedaría, acá distribuimos el menos y me queda menos x más 3. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Bien. Bueno, ¿y esto a qué es igual? Esto es igual, vamos a trabajarlo arriba, ¿sí? Lo que podemos hacer es trabajarlo arriba, esto me quedaría 7 acá. ¿Sí? Y me queda esto. ¿Sí? Porque 4 más 3 me da 7. Sí. Bien, uy, pero acá yo tenía x menos 7, no menos x más 7. ¿Y entonces qué puedo hacer acá? ¿Podría ser sacar factor común el -1? Claro, exactamente. Puedo sacar factor común menos 1 y entonces me queda como lo que yo quiero. ¿Sí? Entonces acá saco factor común menos 1 y me queda acá menos 7. ¿Sí? Ah, perfecto. Entonces puedo simplificar este con este. Creí que me causaba problemas. ¿Sí? Y entonces, ¿qué me queda? Me queda el límite cuando x tiende a 7 de menos 1 sobre todo esto que tengo acá. Esta otra. ¿Sí? Porque el primero se me fue. ¿Está bien? Claro, y ahora solo nos quedaría reemplazar. Y ya Claro, tendríamos porque acá esto no se me hace 0 y acá tampoco se me hace 0. ¿Sí? Entonces acá me quedaría 14 y acá me quedaría 4. 18. ¿Sí? Total 18. Claro, 18. ¿Sí? Entonces esto me quedaría menos 1 sobre 18. Perdón, está multiplicando. Sí, me parece que están. A ver, Sí, tiene acá. razón. 14 Exacto, por 4 sería. 56. 14 por 4, ¿sí? Bien. 56, ¿no? Sí, 21 56. sobre 56. Que esto es igual a menos 1 sobre 56. ¿Sí? Sí, gracias. No, por favor. Entonces, la idea de esto, ¿sí? Es trabajar los polinomios y cuando haya diferencia de cuadrados, tratar de multiplicar y dividir por el conjugado y ese tipo de artilugios. ¿Sí? Después yo también tenía una duda de los puntos 4, o sea, no de uno en específico, pero hoy en la teoría el profesor Los límites notables. sí, nos había hablado sobre estos y la parte del coseno, o sea, para pasarlo a seno nos había explicado como una relación, que seno al cuadrado más coseno al cuadrado era igual a 1, creo. Pero Sí. no nos había dicho nada de la tangente y aparecían bastantes y no sabía qué relación había entre el seno y la tangente. No, la tangente es
seno sobre coseno. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Puedes usar eso. Oye, ¿hasta dónde llegaron? ¿Hasta el límite notable? En la teoría sí. Y hasta como el número E, pero en esto. Claro. Bien. Y entonces, el 1 es reemplazable. El 2, bueno, queda como ejercicio el B y el C. El 3, claro, ¿tuvieron algún problema? ¿Algún otro problema? Yo tenía una consulta en el N, o también puede El ser N. en el N. eh, Cuando es en el exponente, ¿podríamos aplicar logaritmo? Sí, podés aplicar logaritmo o el número E. ¿No vieron el número E? ¿No dijeron? ¿Cómo? Bien. ¿Qué propiedad vieron con el número E? Claro, como que eso se podía transformar en la expresión 1 más 1 sobre X y el exponente sería X. Claro. Ah, parecido como hacíamos con sucesiones. Exactamente. ¿Sí? Acá este X lo podés ver como 1 sobre X. Claro. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí, sí. Y entonces acá te va a quedar te va a quedar como multiplicado por un medio. Entonces esto supuestamente te tendría que dar E a la 1/2. O sea, Claro. raíz de E. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí, Respecto a la tangente de X, que es seno sobre coseno, sí. ¿ponemos seno sobre coseno de X o seno de X sobre coseno de X? No sé si me Seno expliqué. seno de X sobre coseno de X. Ah, listo. ¿Sí? Porque el seno y el coseno son funciones y tienen que estar evaluados en algún punto. Ah, bien, ¿Sí? Entonces no puedo poner seno de X sobre coseno. No, porque claro. me falta evaluarlo en un punto el coseno. ¿Sí? Bien. Gracias. No, por favor. Bien. ¿Más dudas? Yo, por mi parte, no, porque no llegué muy No lejos. llegaron, claro, tuvieron la Claro. teoría recién ayer. No, hoy tuvieron. Ah, miércoles y viernes, es verdad, Claro. claro, si lo vieron hoy no tuvieron tiempo de decantarlo. Claro. Claro. Una de las cosas del Q, por ejemplo, el Q, R, o el U, ¿sí? Es como vemos sucesiones. Acá podemos aplicar lo que veíamos en la parte de Stoll de sucesiones, ¿sí? Porque estamos haciendo, por ejemplo, X tendiendo a más infinito, que es lo que pasaría en general cuando el N es un caso, o sea, un poquito más general que el N tendiendo a infinito, a más infinito, ¿sí? Acá, en realidad, estamos tomando no solamente los números naturales, sino que más números, ¿sí? Pero se tiene la misma idea, ¿sí?
Sí. Claro, o sea, en el Q justo que mencionás, Sí. en ningún momento podríamos reemplazar por infinito. O sea, ¿cómo No, haríamos eso? pero vos tenés, ¿sí? Vos tomás, por ejemplo, a ver si creo que lo demostraron. Sí, cuando X tiende a no, cuando X tiende a la. A ver si no lo demostraron en algún lado. No, no lo demostraron. Bien, entonces, acá lo que podrían hacer, por ejemplo, es sacar el factor común X, ¿sí? En ambos Sí. lados. Entonces, les quedaría 2 menos 1 está sobre bien. X, ¿sí? Claro. Y cuando el X tiende a infinito, 1 sobre X se va a cero. ¿Sí? Sí, claro, si sacaríamos factor común en el numerador y denominador, sacar factor común X, se nos irían las X. Se te iría, por un lado las X, pero acá te quedaría 1 sobre X, por ejemplo, y acá te quedaría 2 sobre X, Ah, claro, está bien. ¿sí? Pero 1 sobre X, cuando el X tiende a más infinito, Sí. ¿sí? 1 sobre algo infinito te Ah, va a dar 0, da cero, está bien. ¿sí? Y 2 sobre algo infinito también te da 0, Perfecto. ¿sí? Sí. Por eso es como que es una generalización de las sucesiones, porque las sucesiones lo que hacemos es analizar una función cuando el valor, ¿sí? El valor de dominio tiende a infinito. Pero el valor de dominio, en este caso, en las sucesiones son los números naturales, ¿sí? Entonces, cuando los números naturales tienden a infinito, ¿sí? Cuando el n se me hace muy, muy grande. Bueno, acá no solamente tomamos los números naturales, sino que tomamos también los que están intermedios, ¿sí? Todos los que están intermedios. Es un poquito más grande, ¿sí? Un poquito más general. Pero es la misma idea. Profe, yo tengo una consulta. Sí. Cuando lo estoy haciendo, digamos que lo voy a empezar, yo siempre aclaro que esa sucesión sería, por ejemplo, infinito sobre infinito. Y hago como una flechita, o sea, aclaro que es indeterminación y continúo haciéndolo de la siguiente forma, ¿no? Sí. Pero es necesario aclarar la indeterminación, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, ¿Sí? bien. Podés aclararla o no, ¿sí? Pero si no la aclarás, vos tenés que dar como algo equivalente. Por eso muchas veces ponemos esto es igual a esto, ¿sí? Vos Ah, bien. fíjate que cuando acá demostramos, ¿sí? No pusimos que esto era 0 sobre 0, ¿sí? Ah, Pero claro. enseguida pusimos algo que es equivalente. Pero vos tenés que poner algo que es equivalente realmente, porque si vos haces un manejo algebraico y pones algo que no es igual, entonces al no ser igual ya perdés toda demostración en este caso. ¿Sí? Ah, bien. Gracias. Por eso tienen que estar seguros de lo que hacen. ¿Sí? Bien, más consultas. Yo tengo una consulta Sí. del 10. Es medio raro, pero lo puse a hacer porque yo más o menos sabía por el colegio el tema de las asíntotas, pero ya que no sé si alguien más tiene más dudas de ejercicios anteriores, quería preguntar qué eran o sea, no sé si lo vamos a ver en la teoría, pero sobre las asíntotas oblicuas. Sí, vos fíjate, ¿sí? En ese sentido, fíjate que Sí. en la página del campus, hay un Ah, videito, buenísimo. ahí está explicado. Ah, bueno, muchas ¿Sí? gracias. Perdón, profe, por Sí, interrumpir,
pero quería decir que el profe de las teóricas de análisis hoy nos había dicho que él no iba a dar la parte de asíntotas. Bueno, Vemos el video. para los que quieren hacerlo, sí, va a estar el video, porque después cuando hablemos de derivadas vamos a también tratar ese tema de asíntota, entonces otra forma de verlo. ¿Sí? Son unas poquitas cosas, no es gran detalle, ¿sí? Por ejemplo, las asíntotas horizontales es cuando analizamos cuando el x tiende a más infinito o el x tiende a menos infinito y eso nos da un valor, ¿sí? Entonces esas van a ser las asíntotas horizontales. Las asíntotas verticales son donde la función no está definida, o sea, donde hay, ¿sí? Y las oblicuas es muy parecido a las asíntotas horizontales, pero hay que hacer un trabajito más, que es dividirlo por un factor a la función, dividirlo por un factor x, y calcular el límite cuando tiende a infinito o cuando tiende a menos infinito. ¿Sí? Y si da un valor, entonces existe una asíntota oblicua. Pero miren el video, que es cortito, ¿sí? Es del año pasado, cuando los preparamos a los chicos, hicimos una prueba piloto, porque estábamos todos aprendiendo, el año pasado estábamos todos aprendiendo, entonces hicimos una prueba piloto de cómo sería un parcial, y ahí descubrimos que los chicos lamentablemente no estaban entendiendo del todo, entonces me van a ver a mí retándolos un poquito. Así que bueno, pero vi en esos casos, ¿sí? Retándolo en el sentido de que pasó medio año y nosotros no sabíamos que no entendíamos. Hasta que hicimos una prueba piloto de un examen y en vez de entregarnos nos decían, no entrego porque no entiendo. Tuvimos todo un año y nos podrían haber mandado por los foros y yo hubiera buscado otra alternativa y a partir de ahí buscamos otra alternativa, ¿sí? Pero bueno, ahora tenemos la ventaja de que todas las semanas nos estamos comunicando con ustedes, entonces, por suerte, esos escollos los sorteamos. ¿Sí? Aureliano, están Sí. preguntando por el 3P. ¿El 3? 3P, que involucra la tangente. El 3P. P de papa. Ah, P, perdón. Bien. No, en este caso, sí, está buena la idea. A ver, vamos a verla. Esto es como a ver, tenemos el 3P. En Te lo este digo caso. si querés. Dale. Límite cuando x tiende a 0. Sí. Y ahora entre paréntesis. Uy, qué bochinche. Sí, perdón. Ah, no, bueno, pensé que era un estudiante que tenía. No. Bueno, paréntesis 1 Sí. más 4 Sí. tangente de x, y ese binomio elevado a la 2 sobre tangente de x. Bien. ¿Ok? A la 2 sobre tangente. Tangente de x. Muy bien, tenemos esto. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a ver qué es lo que nos da acá. Cuando x tiende a 0, ¿sí? Cuando el x tiende a 0, acá me queda la tangente de x, ¿a qué tiende?
A ver si alguien me dice, cuando x tiende a 0, la tangente de x, ¿a qué tiende? ¿A 0? A 0, ¿sí? Porque si ustedes grafican, ¿sí? Vamos a hacerle, a ver, vamos acá. Si ustedes grafican, por ejemplo, ponen en el Google grafica, y ponen y igual a tan de x, ¿sí? Entonces, cuando el x tiende a 0, ¿sí? La tangente también tiende a 0. ¿Sí? Cuando el x tiende a 0, la tangente tiende a 0. Bien, entonces, todo esto me queda 1 más 4 a la 4 por 0, que es 1, y acá me quedaría 2 sobre 0, ¿sí? Que acá es que o sea, 2, o sea, casi 0, y entonces esto se me va a hacer como más infinito, ¿sí? Porque vamos a hacer que tiende al 0, no lo llega a tocar, ¿sí? Entonces se hace un número muy chiquito, muy chiquito, entonces 2 dividido a un número muy chiquito, se me va a infinito, ¿sí? Más o menos infinito, ¿sí? Entonces, acá podríamos hacer una cosa, ¿sí? Podríamos redefinir las cosas, ¿sí? Entonces, podríamos decir, qué sé yo, sea, y igual a tangente de x, ¿sí? Entonces, cuando el x tiende a 0, el y también me va a tender a 0, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí o no? Cuando el x tiende a 0, este y me tiende a 0, ¿sí? Sí, o sea, sería Sí, lo que sí, sí. vimos en el gráfico, ¿no? Claro, tal cual, ¿sí? Bien, entonces todo esto lo puedo reemplazar, ¿sí? Yo podría hacer un jueguito acá y podría decir que esto es igual al límite cuando y tiende a el 0 de ¿qué? De 1 más 4i, ¿sí? Sobre todo esto elevado a la 2 sobre i, ¿sí? Es un cambio de variable, ¿sí? Es como que volví a llamar otras cosas. Volví a reemplazar esto para hacerlo más acotado, ¿sí? Sí. Bien, entonces, acá tenemos el número e, ¿sí? Porque esto lo puedo escribir como, voy a hacerlo acá abajo, y entonces esto que tengo acá, lo escribo acá, y acá lo ponemos, vamos a ponerlo, esto es 1 sobre 1, 4i, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Sí. Bien. Y bueno, acá tenemos el número e, pero lo tendríamos que cambiar acá, ¿sí? Y para cambiarlo acá, yo puedo multiplicar y dividir por 4, ¿sí?
Entonces de acá vamos a hacer, esto es igual, y acá vamos a poner, acá vamos a hacer 4 sobre 4, ¿sí? Y entonces, esto que tenemos acá, Perdón, profesor. sí, Me perdí cuando cambiaste 4i y pusiste 1 sobre 1, 4i. No entendí eso. esto, Sí. porque tenemos esta propiedad. Tenemos la propiedad que, voy a escribirlo acá, a ver, vamos a escribirlo acá abajo. Yo puedo hacer que un número A es igual a 1 sobre, o sea, vamos a poner así. Esto es A a la menos 1, ¿sí? Y todo esto elevado a la menos 1, ¿sí? O sea, vamos a agrandar para que se vea bien. A ver acá abajo. ¿Sí? Tenemos esta propiedad, ¿sí? ¿Sí? Esta propiedad. Sí. Bueno, y esto elevado a la menos 1 es, o sea, 4i elevado a la menos 1 es 1 sobre 4i. Y todo eso elevado a la menos 1 es 1 sobre 1, 4i. Ah, bien. Sí, ahora lo entendí, gracias. ¿Sí? Bien. Entonces, de acá, vamos a achicar para que se nos vea la pantalla, ¿sí? Entonces, de acá tenemos eso, y vamos a tomar así, vamos a tomar así, de vuelta, y acá podemos poner 4, y acá nos quedaría, vamos a poner 1 por acá, y acá multiplicado por 8, ¿sí? Y entonces, esto que tenemos acá es el número E. ¿Sí? Sí. Y entonces, de acá nos quedaría E a la 8. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Se entiende? Sí. Profe, ¿ahí lo Bueno. dejamos e a la 8 o ponemos infinito? ¿Por qué infinito? Ah, no dije nada. Profe, Sí. ahora viendo los ejercicios también me había entrado la duda de si en los que hay raíz en el numerador y en el denominador se hace de la misma manera. O sea, ¿por qué conjugados se multiplican? ¿Arriba por el conjugado de arriba y abajo por el conjugado de abajo? Sí. Sí, sí. Ah, ok, gracias. Bueno, ¿más dudas? Yo por ahora no, porque no avancé más. Yo digo lo mismo. Sí, yo tampoco. Con todo lo que explicó Aureliano hoy van a poder terminar casi todos esos ejercicios, pues son de la misma forma que tienen que trabajar, así que van a avanzar. Sí, sí. O sea, la idea es que son bastantes. Traten de hacer el 3, todos los del 3. ¿Sí? Y parte del 4, o si pueden ser todo lo del 4, bien, ¿sí?
Después, el 5, el límite lateral todavía no vieron. Entonces, el 5 y el 6 todavía no estaríamos trabajando. Tendríamos que tener una clase más de teoría, tendrían que tener, porque no vieron el límite lateral, eso sí. Límites laterales los vemos hoy. Ah, vieron hoy. Ah, entonces Sí, también nos pueden habló hacer. hoy de lo de cuando X, o sea, -1 es, o sea, es en -1, después en 0 y después en 1, al revés. Así nos había hablado. Bueno, eso también está explicado en el videito que está en la parte práctica, también está explicado, así que si quieren pueden verlo, ¿sí? Y bueno, entonces podrían hacer hasta, sí, podrían hacer hasta el 7 sería. 7, sí, porque continuidad y discontinuidad no lo deben dar, ¿sí? Es un caso particular, pero hasta el 7 podrían hacer, ¿sí? Tienen varias cosas para hacer, pero, como les digo todos los fines de semana, tómenselo, mañana tómenselo por el Día del Trabajador, ¿sí? Bueno, el que quiere hacer honor al Día del Trabajador y trabajar, bienvenido sea, pero eso, háganlo comiendo una picadita, o tomando una gaseosa, cerveza, lo que quieran, ¿sí? Haciéndolo más ameno. Bueno, y si no hay más dudas, cortaríamos acá. Muy bien. Bueno, nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes, chicos. Buen fin de semana. Buen fin de Gracias, adiós. Nos vemos. Chao, gracias. Chao, buen fin de, gracias. Adiós.